Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 76 al 80. Nejire estaba en mi casa, una semana después de que le propusiera matrimonio. Estaba en mi cama, saltando desnuda, examinando los cambios que el cultivo dual le había causado. Vaya, no mentiste cuando dijiste que puede hacerme más fuerte, sonrió Nejire mientras flotaba. Por lo general, después del sexo, ella se sentía agotada, cansada y con un poco de dolor. Después de todo, yo era un monstruo superpoderoso. Pero durante la última semana, ese monstruo se estaba quedando sin energía. Tiene suerte de que ahora esté en el nivel 5 del reino celestial. Con la enorme diferencia, alcanzar el nivel terrestre no le requerirá tiempo, pensé para mí mismo. El cultivo dual era algo único. Cuanto más fuerte sea tu compañero, más rápido ascenderás de nivel. Además, su método de entrenamiento no se centraba en la base, sino más bien en la velocidad de cultivo. Eso normalmente sería mortal en los mundos de cultivo, ya que la pondría al mismo nivel de ese nivel por debajo de ella. Pero en este mundo, no importaba. Actualmente, Nejire alcanzó el 5º nivel de refinamiento de Ki. Aunque su esperanza de vida no aumentó mucho, su resistencia aumentó drásticamente para que pudiera hacer su movimiento definitivo. Enseñarle el cultivo dual no fue un problema. Podría hacerlo a través del Sharingan poniéndola en una ilusión donde se viera obligada a cultivar, más como un sueño húmedo que un entrenamiento real. Me alegra que te haya gustado, levanté el pulgar. Tenerla más fuerte tenía sus beneficios para mí. Podía ejercer más poder y no tenía que contenerme. Bueno, una vez que llegue al 4º nivel en el sistema, mi poder aumentará drásticamente con los recursos de cultivo inmortal. En ese punto, esperaban no causar un terremoto cada vez que tuviera algo de acción. Alcanzar el 4º nivel en el sistema iba a suceder pronto, en un futuro cercano. Después de haber consumido el conocimiento de Orochimaru, compartí un poco de él con mis científicos sobre la clonación de Quirks. Se sorprendieron con las investigaciones que les proporcioné y comenzaron a trabajar en máquinas de clonación de Quirks. Lo bueno de ellas es que eran inyectables. Nejire saltó y aterrizó sobre mi pecho, besándome en los labios. A diferencia de lo que hacía habitualmente, que se quedaba a mi lado, ella tomó más iniciativa. ¿Quieres echar una ronda rápida antes de que empiecen las clases?, dijo. Mencioné que ella se quedó a pasar la noche y le permitieron quedarse. ¿Por qué no? Me encogí de hombros y disfruté del momento de paz. Kenshiro, ¿cuál es la solución a esto?, señaló Midnight hacia el tablero. Abrí los ojos y levanté la cabeza del escritorio para mirar el pizarrón. Había una ecuación matemática. No sabía por qué ella enseñaba matemáticas a los alumnos de segundo año mientras que antes enseñaba historia a los de primer año. Pero, repito, la mayoría de los héroes no tienen que ir a la universidad. Ser un héroe graduado de la escuela secundaria le permitía a cualquiera enseñar en la escuela secundaria. Sin duda, es relajante quedarse sin energía extra, pensé mientras me dirigía al tablero y lo resolvía. Así es, asintió con aprobación, pero ¿por qué no estás prestando atención como siempre? Bien, normalmente prestaría atención a sus curvas. ¿No recibiste la invitación?, pregunté. ¿Estás distraído porque estás planeando una fiesta de cumpleaños?, preguntó con expresión seria. Me volví hacia Nejire y vi que su rostro se ponía rojo. No se lo contó a nadie. Mi boda, dije. ¿Qué? ¿Cómo carajo se casó a esta edad? Kenshiro, traidor. No solo estás saliendo con alguien, sino que también te vas a casar. Midnight se quedó con la mandíbula un poco abierta mientras me miraba con los ojos muy abiertos. Lo sé, fui grosero al decirle eso a una mujer de más de 30 años mientras era su estudiante. Ella estaría pensando, ¿soy demasiado mayor ahora? Pensaba decírtelo más tarde, me encogí de hombros. ¿Quién es la novia? Medianoche cerró la boca y preguntó. ¿Puedes adivinarlo?, respondí. Nejire, cierto. Suspiró. Pero no abandones la escuela.
Luego regresé a mi escritorio, ignorando las miradas de mis compañeros de clase. Pero hubo alguien en particular que me miró con cara de traidor. Fue Tamaki. Primero sales con alguien, ahora te casas. Me alegro por mí, respondí sonriendo. De todos modos, la vida es corta. Es mejor empezar hoy que mañana. Después de decir eso, bajé la cabeza. Aparte de esperar, no tenía mucho que hacer ahora que mis clones de sombra estaban entrenando en mi lugar. Mis científicos estaban en medio de la clonación de Quirks y Rin estaba ganando dinero como siempre. No había nada que pudiera hacer por ahora. Había pasado casi otra semana, dejándome 24 horas antes de mi boda. Mi rango como guerrero había aumentado, pasando del rango heroico al rango épico. Como mago, todavía estoy en el cuarto círculo, no pasó nada importante. Como cultivador, me estaba acercando al sexto nivel celestial, y eso es solo gracias a que gasté muchos recursos en los clones de sombra. Hoy era un día antes de mi boda. Solo para asegurarme de que nadie me odiara en el futuro, envié invitaciones a mis compañeros de clase y a otras personas que conocía. ¿En serio? ¿Para qué crearon las bodas? ¿Para las fotografías? ¿Para alimentar a la gente o para que la novia y sus familias puedan presumir? Ya odio esto. Pensé mientras me miraba al espejo y me veía con un traje puesto por primera vez en mi vida. Soy un tipo musculoso, así que cualquier movimiento en falso y podría arrancármelo. El precio que tengo que pagar para asegurar la diversión diaria. De repente, sonó mi teléfono. Busqué en mi bolsillo. Zip y mi traje estaba arruinado. Lo cogí de todos modos. ¿Qué pasa, Rin? Pregunté. Como me había estado llamando de vez en cuando y todos los días, no sabía si se trataba de eso o no. Así que tuve que contestar y mantener la calma. Pareces estar de mal humor. Un poco nervioso, se rió entre dientes. En realidad no. ¿Algo nuevo? No puedo simplemente llamarte para ver cómo estás. Puedes, dije y estaba a punto de terminar la llamada. De todos modos, los villanos atacarán 24 horas después. Te he enviado los detalles de su ataque. Oh, mi dedo se detuvo, sin cortar la llamada. A estas alturas, no cambiarán sus planes. De todos modos, buena suerte con los preparativos, dijo con desdén. Estaba en el patio trasero de mi villa, vestido con mi traje de héroe, mirando a Nejire, quien vivirá permanentemente conmigo, y por permanentemente, quería decir por al menos 700 años, esa sería mi esperanza de vida el próximo año. Como Japón no era un país particularmente religioso, la mayoría de las bodas eran imitaciones de las bodas de las obras de teatro. «Puedes besar a la novia», dijo el agente del gobierno que estaba vestido de sacerdote. Dicho esto, miré los ojos azules de Nejire antes de centrarme en sus labios rosados. Me incliné un poco y mis labios aterrizaron en los suyos, mi mano agarró su cintura. Se oyeron algunos aplausos. Estuvieron presentes miembros de la Dieta Nacional, políticos, miembros de mi comisión de héroes financiada y algunas figuras militares. Después del beso y de que el hombre disfrazado de sacerdote nos anunciara como marido y mujer, todos se acercaron a felicitarme y a tomarse fotos. Al otro lado había un equipo de guardaespaldas. Había algo sospechoso en ellos. Pero, si soy sincero, en esta situación me sentí como un maestro de ajedrez que había anticipado cada movimiento de su oponente. Bueno, para ser más preciso, me sentí como un jugador de ajedrez que hacía trampa con la ayuda de un bot que conocía todos los contadores. La vida no era justa. Los villanos no lo eran, y yo definitivamente no. Una mano me tocó el hombro. Felicitaciones, Kenshiro-san. Fue un oficial militar quien dijo eso. Incluso los militares estaban interesados en la inyección de superhombre que estaba ofreciendo. El hecho de haber abierto mi negocio al comercio internacional había alertado al gobierno de mi país. No me importó invitarlos, ya que me daría algún tipo de poder dentro de la sociedad de héroes. De todos modos, mientras manejaba a Tomura Shigaraki, todavía podía hacer negocios y complacer a mi chica. Realizar varias tareas a la vez era difícil, pero yo era un hombre ocupado y podía utilizar mi tiempo de manera eficaz. Todo irá según lo previsto. Si mi plan funcionara, no solo salvaría a Japón, sino que también tendría una mina de oro. Con disgusto, Shigaraki Tomura observó cómo Kenshiro había besado a su prometida. «Esta sociedad corrupta», murmuró. A la gente como Kenshiro, que tenía dinero y estatus de héroe, se le permitía torcer la ley a su favor y hacer lo que quisiera.
Con solo ver cuántas figuras importantes había allí, la creencia de Tomura se reafirmó. Esa creencia era la necesidad de acabar con esta falsa sociedad de héroes. Actualmente, Tomura estaba usando maquillaje que cambió su piel pálida y agrietada a una bronceada. Usando un walkie-talkie, caminó hasta la esquina y murmuró: «Estén preparados. Atacaremos una vez que entren a su habitación». Afirmativo. Positivo. Después de obtener información sobre las personas que fueron contratadas para brindar seguridad, Tomura los atacó y formó un equipo de villanos que imitaron su apariencia. Con esto, una vez que el pobre Kenshiro metiera su polla en esa chica de cabello azul, tendría sus manos sobre ellas. Usaría a Nejire como rehén para guiar a Kenshiro hacia su amo. Y una vez que consiguieran su don, jugaría con ellas. Sería divertido ver qué tipo de cara pondría Kenshiro una vez que consiguieran que su perra se pudriera, lenta y dolorosamente. Tomura giró la cabeza y respiró profundamente, calmando el profundo rencor que tenía contra los héroes. Kenshiro besó a Nejire y la levantó, llevándola caminando a su mansión. Tomura caminó lentamente detrás de todos los demás. Mientras asumía la función del vicejefe de seguridad, le abrieron paso y nadie le impidió entrar a la villa. Una vez que Tomura entró, giró la cabeza de izquierda a derecha. Escuchó un par de risitas y supo a quién pertenecían. «Te tengo en mis manos», pensó mientras giraba la cabeza para ver a los individuos de cabello azul y cabello negro entrando en cierta habitación. Tomura los siguió. Estaba más emocionado que el matrimonio en su primera noche. Se quedó en la puerta, dándoles tiempo suficiente para desnudarse. Justo cuando escuchó la cremallera, abrió ligeramente la puerta, lanzando una granada de luz para aturdirlos, antes de entrar y correr rápidamente como la pareja que estaba a punto de participar en el acto. En ese momento, lo miraron con ojos sin sorpresa, incluso cuando tenía ambas manos sobre ellos. «Kenshiro-san, espero que me recuerdes», preguntó Tomura con su voz real. Puff, la chica de cabello azul, de repente se vio rodeada por una nube de humo. En su lugar, apareció otro Kenshiro. ¿Qué? Tomura, confundido, miró a los dos. Dos Kenshiro. Espera. Tomura abrió mucho los ojos. La puerta detrás de él se cerró de repente. Cuando giró la cabeza, vio a Kenshiro sentado en una silla, con la mano en la puerta. Gracias por aceptar mi invitación de boda, Tomura-san, dijo Kenshiro con calma. Los latidos del corazón de Tomura retumbaron en su oído. El peso que había sentido en su mano se desvaneció, solo para darse cuenta de que las ilusiones que había estado agarrando se desvanecieron en el aire. Por la mirada que Kenshiro le estaba dando, Tomura se dio cuenta de que la novia no era la indicada para ser follada esa noche. Miré a Tomura Shigaraki, que estaba atado a una silla en mi sótano. Actualmente, él y los villanos que irrumpieron en mi boda fueron capturados por mí. Había estado pasando tiempo con Nejire cuando los recuerdos de mi clon de sombra se transfirieron a mí, informándome sobre la captura de Tomura. Después de que la novia se durmió, fui al sótano. De todos modos, me acerqué al inconsciente Tomura. El pobre muchacho había recibido muchos golpes. Tenía que admitir que esos clones de sombra míos eran crueles. Con mis dedos sobre sus párpados, los abrí con fuerza mientras activaba mi Sharingan, entrando en su paisaje mental y escaneando los recuerdos uno por uno. El hijo de puta estaba planeando matar a mi esposa delante de mí mientras me torturaba. Dios mío. Déjame ver qué gusto tiene en Hentai, Urg. Tomura es un enfermo, seguro. Prefiere a los bastardos feos y odia a Yuri. Negué con la cabeza, pensando que debería encontrar la información que estaba buscando. All for One y el paradero de la mayoría de sus secuaces y sus planes. Pude obtener algunos recuerdos particulares. El doctor que clonaba Quirks y creaba Nomus. El escondite de All for One. Aparte de eso, Tomura no parecía saberlo todo. All for One atacará al equipo Wild Wild Pussycats, secuestrará a Ragdoll y le quitará su don, y luego vendrá a por mí con un plan más brillante. Aunque confiaba en derrotar a All for One, pensé que no vendría mal tomar algunas medidas adicionales. Cogí mi teléfono y llamé a Toshinoro Yagi, también conocido como All Might. Estaba amaneciendo, así que no estaba seguro de si contestaría. Pero lo hizo. Oh, Kenshiro-san. Estaba a punto de disculparme por no haber asistido a tu boda, ya que estaba ocupado capturando. No se trata de eso, respondí. Es información sobre All for One. ¿Qué? Exclamó. ¿Qué pasó?
se infiltraron en mi boda. Los capturé y ahora los tengo retenidos en mi sótano. ¿No llamaste a la policía? Y a arruinar el ambiente. Respondí. De todos modos, he buscado en sus recuerdos. All for One está planeando llevar a cabo un ataque contra los Wild Wild Pussycats, y traería consigo a ese villano gigante y aterrador. Si no lo detienen, Dios sabe cuánto daño podría hacer. All Might ya sabía de mi habilidad para leer recuerdos de ese día con Nezu. Ya veo, All Might suspiró. Buen trabajo y felicitaciones. Ahora bien, no le conté todo a All Might. Lo que le dije tenía un único propósito: enfrentarse al gigante y proteger al equipo de las Pussycats. Por otro lado, conocía el escondite de All for One y guardé esa información para mí. Me aseguraría de que el bastardo pagara por lo que me hizo: atacarme constantemente cuando regresaba a casa. Como era fin de semana, tuve tiempo suficiente para hacer una pequeña visita a All for One, siempre y cuando no cambiara su ubicación. Y todavía tengo vacaciones y prácticas. Espera, no tengo por qué hacerlo si no quiero, pensé. Siempre podría saltarme las prácticas pagando a algún héroe para que me cuide y, después, podría hacer lo que quisiera. Entonces miré a Tomura. Le extendí mi mano. Era hora de un poco de venganza. Una vez que termine con él, el mundo la engañará. No fue un error gramatical. La policía se estaba llevando a los villanos. Tomura, que estaba agarrado por uno de ellos, extendió sus manos hacia mí, intentando matarme, pero el policía lo detuvo. Solo para burlarme de Tomura, extendí mi mano y estreché la suya. Al principio parecía confundido, pero luego se preocupó, tratando de activar su don. ¿Qué? ¿Qué me hiciste?, gritó Tomura, su voz era tan suave que apenas era reconocible. Cuando estaba inconsciente, usé el don de Overaul para modificar su ADN, convirtiéndolo en una mujer sin don. La primera parte fue por consideración. La segunda parte fue por venganza y curiosidad. Quería matar a mi mujer delante de mí después de torturarla. ¿Crees que podría dormir por la noche sabiendo que él recibiría 3 comidas al día en la cárcel, todas pagadas con el dinero de mis impuestos duramente ganados? Sinceramente, podría hacerle cosas mucho peores a él, a ella ahora. Podría cambiar su especie. Podría, digamos, cambiar su don por una pequeña rana humanoide mutante y hacerlo permanente. Pero había un límite moral a lo que podía hacer. No quería jugar a ser Dios. He puesto límites en tu subconsciente, dije, dándole un golpecito en la frente. Nunca más podrás volver a usar tu don, nunca, nunca. ¿Dónde está mi pene?, gritó. ¿Y por qué me pica? Puedes identificarte como quieras. Vivimos en el año 2200. ¿Quién soy yo para juzgar? Me encogí de hombros. Nunca lo olvidaré, me miró con el ceño fruncido. Luego los policías se llevaron a los villanos y los subieron a un camión que los llevaría al Tártaro, la cárcel donde residían la mayoría de los villanos peligrosos. Ahora que Tomura se había ido, giré la cabeza para ver a Nejire, Rin y All Might esperándome. Me acerqué a All Might, quien me preguntó: ¿de qué estaba hablando? No lo sé, me encogí de hombros. Él / ella / ellos está loco. Kenshiro Shonen. La disforia de género no es algo de lo que burlarse. Es un asunto serio. All Might se cruzó de brazos con desaprobación. No me estaba burlando. En realidad, estaba haciendo luz de gas. Negué con la cabeza, sabiendo que había logrado la venganza perfecta contra Tomura. Luego miré mis manos. Esas manos podían modificar cualquier cosa. Literalmente podía darles poderes a las personas con ellas. Incluso podía revivir a cualquiera que estuviera al borde de la muerte. De todos modos, hablemos de los villanos. Para eso estoy aquí. Entonces procedí a contarle todo sobre el plan de All for One, la ubicación de las fábricas Nomu, los nombres de sus leales secuaces y el nombre del científico loco que lo apoyaba. Con esta información, los héroes podrían llevar a cabo un ataque a gran escala. Desde que All Might volvió a su mejor momento, pudo terminar el trabajo fácilmente. Ya veo. Me voy ahora mismo. All Might se dio la vuelta y se alejó. Si necesitamos tu ayuda, te llamaré. No lo dudes, por favor, le respondí. Como tengo licencia de héroe, podría hacerlo. Luego All Might se fue. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?, preguntó Nejire, incapaz de contener su curiosidad. Aunque normalmente utilizaba un lenguaje infantil para hablar, era tan inteligente como cualquier adulto.
Voy a visitar a alguien, respondí. Cuando digo alguien, me refiero a un villano de los de verdad. Eres un marido malo. Abandonas a tu esposa en su primer día. Ella hizo pucheros. Prometo volver antes de que anochezca, respondí. ¿No quieres ver cómo funciona mi empresa? Rin puede enseñarte los alrededores. No, yo quiero ir contigo, exclamó, sujetándome el hombro y mirándome a la cara. Deberíamos hacerlo todo juntas. Parecía que quería aferrarse a mí en nuestro primer día como matrimonio. No podía culparla, no en nuestro primer día. Puede ser peligroso, me preocupé. Puedo pelear, dijo, flexionando su bíceps. Bueno, ella ya era más fuerte que la mayoría de los héroes profesionales. Su don es poderoso y puede causar un daño masivo. Además, tenía los ojos de Aizawa. Suspiré. Solo si puedes guardar un secreto. Yae saltó en el aire, pareciendo emocionada. En las afueras de la ciudad, cerca de una cadena montañosa, flotaba en el aire, cruzando los brazos y mirando hacia adelante. Nejire voló a mi lado porque acababa de alcanzarme. Esa cámara casi nos pilló volando, suspiró. A diferencia de mí, que volaba directamente hacia el cielo, Nejire intentaba evitar todas las cámaras de la ciudad. ¿Por qué? ¿Está mal volar en público? Pregunté, preguntándome por qué sabía la ubicación de cada cámara. Si nos pillan sin licencia de héroe, tendríamos que pagar unos 50.000 yenes por ello. Bueno, para ti no es un gran problema, ya que tienes licencia, dijo. No te preocupes, dije agitando la mano. Pronto obtendrás tu licencia y podrás volar como quieras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó ella, aferrándose a mi brazo y mirando hacia abajo. Vamos a cazar al fundador de la Liga de Villanos y al que juega todo en la sombra, sonreí. Si fuéramos honestos acerca del que juega todo en la sombra, eso debería aplicarse a mí. Quiero decir, estoy patrocinando políticos en la dieta nacional, tengo influencias en la comisión de héroes y juego con la economía mundial porque tengo a Rin, cuyo don es tan único como el de All for One. Ella asintió. Entonces, estás hablando del tipo que hizo sonar la alarma en la escuela y envió a los villanos adentro. Eso es inteligente de tu parte, respondí, sorprendido de que lo consiguiera en su primer intento. Lo sé, pero hablemos del elefante en la habitación, Kenshiro. No hay villanos por aquí, señaló Nejire mientras colocaba las manos en las caderas y giraba la cabeza de izquierda a derecha. Es solo una montaña. Con una mueca tomando posesión de mi rostro, lancé un hechizo del primer círculo. Todo pasó de colores normales a rojo y azul, con sus matices. Se podían detectar formas de vida dentro de la montaña. Había criaturas en lo que supuse que eran tubos de laboratorio. Su calor era débil, pero reconocible. En un momento me di cuenta de que en ese lugar se reunían personas que eran apenas unos centímetros más altas que Mineta. Allí también retienen a niños para experimentar con sus peculiaridades. Señalé hacia adelante con la mano y pensé si debía usar una técnica de nivel celestial, pero temía causar más daño a los niños que estaban adentro. Así que terminé usando uno de nivel tierra. Mi dedo brilló con una luz blanca, que luego se convirtió en un rayo que chocó contra el suelo. ¡Bum! Apareció un agujero del tamaño de una casa con una profundidad desconocida, levantando una enorme cortina de humo mezclada con una nube de polvo. Nejire extendió sus manos, liberando una gran onda de choque que disipó la nube de polvo. Lo que se reveló fue una gran y gruesa puerta metálica, cuyo entorno se volvió como lava. El ritmo de los rayos del sol ha convertido el metal espeso en líquido. Me pregunté qué pasaría si usara mi técnica más fuerte. Kenshiro, entiendo que quieras hacer esto en secreto, pero ¿no podrías haberlo hecho con menos ruido? Dijo Nejire, con las cejas levantadas y las manos en las caderas. Sonreí y me di una palmadita en la nuca. Te entiendo, pero estamos lejos de la ciudad y en una cadena montañosa. No es una zona habitable. Parpadeó 2 veces y dijo. Se oyó una explosión muy fuerte desde nuestra casa. Vaya, ha utilizado nuestro. Seguro que se adapta rápido. De todos modos, ten cuidado con tus olas. Hay niños retenidos allí, fruncí el ceño mientras descendía lentamente al suelo. ¿Qué? Niños. ¡Qué horror de parte de ellos! Exclamó. Mirando el agujero, pude sentir la aproximación de muchas criaturas. Eran Nomus, pero no de gama alta. Nejire, no te contengas con ellos. Son no muertos creados a partir de cadáveres, dije.
y algunos de ellos tienen super regeneración. Así que ten cuidado. Umi, asintió ella, sin mostrar vacilación. A diferencia de la primera vez que me enfrenté a Nomu, ella no parecía tener problemas con las escenas sangrientas. Supongo que la mentalidad de los verdaderos héroes era diferente a la de los comerciantes como yo. Odiaba las escenas sangrientas y, por lo general, prefería que alguien más se ensuciara las manos. Pero si eso significaba salvar a Japón de una era sin ley, no me importaba ensuciarme las manos. Frente a la puerta, muchos Nomus, de diferentes colores, formas y alturas, se arrastraban en nuestra dirección, pareciendo buscar la fuente del problema. Al mirarlos, me pregunté si debería matarlos, pero Nejire me estaba mirando y no quería que viera una escena espantosa a propósito o que pensara que tengo un lado muy abusivo. Por otro lado, podría simplemente usar el Kirdekai para anularlos o ponerlos en coma, sin que parezca que he hecho nada. Mis ojos brillaron rojos por un segundo, activando un don que eliminaba mi don. Todos los que estaban dentro de mi vista perdieron cualquier habilidad que tuvieran, excepto su fuerza, que habían obtenido de su mutación. Luego me precipité hacia adelante, convirtiéndome en muchas imágenes residuales, tocando el Nomus. Con la peculiaridad de Overhaul, cualquier toque mío significaba el fin del juego para cualquiera que yo tocara. Muy pronto, aparecí de nuevo en mi lugar original. Nejire, que estaba a punto de cargar una gran onda de choque, hizo una pausa. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó ella, parpadeando 2 veces. Giré la cabeza hacia ella. Los Nomus empezaron a caer uno tras otro. Los convertí en vegetales que cayeron al suelo, excepto un Nomu, que estaba volando por el aire. Estaba a punto de acabar con él, pero Nejire extendió su mano hacia él, liberando una onda expansiva capaz de destruir un edificio entero, enviando al Nomu a volar con heridas apareciendo en su cuerpo. Cuando ese Nomu cayó, su cuerpo parecía haber perdido la vida. Con una mirada inocente en su rostro, Nejire aterrizó a mi lado y dijo: «Eso casi me toma por sorpresa». Le di una palmadita en el hombro y le dije: «El ruido debe haberlos alertado y tenemos que sacar a los niños». Normalmente mi prioridad sería todos para uno, pero había algunos guardias alrededor de los niños, que podrían convertirse en rehenes. ¿Sabes qué? Tengo el jutsu perfecto para realizar múltiples tareas. Crucé los dedos. Apareció otra copia de mí. Espera. ¿No es esa la habilidad de ilusión que usaste contra Olmig?, preguntó Nejire, mirando al clon. Silencio, respondí. El clon me hizo un gesto con la cabeza y se fue por otro camino. All for One acababa de terminar de absorber la peculiaridad de Ragdoll. Después de que Tomura se fuera a jugar, All for One realizó un pequeño ataque contra el equipo Pussycats. Le habría contado a su estudiante sobre el cambio de planes, pero no había estado allí. Su pequeño estudiante no era parte de la operación y All for One lo había estado buscando. Todo lo que podía hacer era esperar que Tomura no cometiera un error estúpido. Era poco probable que Tomura, su estudiante, fuera tan idiota. De repente, oyó una explosión. ¿Qué pasa?, preguntó All for One, inhalando el oxígeno detrás de su máscara empapada. Con la peculiaridad de Ragdoll, tenía una visión mejor que nunca. Esta peculiaridad le permitía ver hasta 100 personas al mismo tiempo, y ni siquiera necesitaba ojos para verlo. Bueno, ¿qué eran los ojos sino un medio de luz? Y él había logrado algo mejor. Uno de sus secuaces, acercándose a él, le dijo: «Son un par de tipos. Envié a los Nomus a por ellos, pero fueron derrotados». «Ya veo», murmuró All for One. «Tiene cabello negro, ojos morados y es musculoso. Debe ser Kenshiro, ¿verdad?». «Ahora que lo mencionas, maestro, creo que sí», dijo su secuaz. Subarashi rió All for One, levantándose de su silla. «Ha venido a verme por voluntad propia. Iré a verlo personalmente». «Pero maestro, él derrotó a todos los Nomus». «Eran solo Nomus de prueba, no un producto final de todos modos». «Ya veo. ¿Necesitas ayuda?». «No. Mantengan a los niños bajo control», dijo All for One, «sus peculiaridades aún están bajo investigación». All for One luego flotó hacia Kenshiro, pero se detuvo cuando sintió que eran 2. También podía manipular la energía para hacer eso. All for One hizo una pausa por un segundo. El don de Kenshiro, Aura, era un tipo de don de energía que le interesaba mucho. No creía que fuera solo un simple aura. ¿Qué era la energía? Todo lo que había en el universo.
Si la suposición de All for One era correcta, la peculiaridad de Kenshiro era divina, lo que le permitía convertir la energía en cualquier cosa, ya fuera fuego, relámpagos, rayos, vuelo, manipulación mental, mayor fuerza y poder, y ahora, incluso podía copiarse a sí mismo. All for One sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Un deseo intenso. Quería tomar esta habilidad y ver su potencial. Solo el aura que aumentaba su poder sería suficiente para que All for One obtuviera el impulso suficiente para superar a All Might. Creo que es hora de que yo personalmente haga un movimiento. All for One luego flotó, dirigiéndose hacia Kenshiro, el que estaba con la mujer de cabello azul. Por sus miradas, podía sentir que tenían intimidad. Y con eso, podía decir cuál era real y cuál era falso. En poco tiempo, All for One estaba frente a Kenshiro y su chica. Los dos lo miraron con los ojos muy abiertos. Debían tenerle mucho miedo. Vaya, tu cara es irreconocible, dijo la chica de cabello azul. ¿Quién te hizo esto? ¿Cómo sucedió? Te llaman fea a menudo. All for One tomó más oxígeno de su máscara. Esta pequeña niña sabía cómo jugar con los nervios. De repente, All for One perdió la visión y la gravedad lo atrajo hacia abajo. Lo último que vio fue que los ojos de Kenshiro se pusieron rojos. Giré mi cabeza hacia Nejire. Podía entender por qué no tenía muchas chicas como amigas. Su forma de mostrar curiosidad podía herir sentimientos. Ella había causado más daño emocional a All for One del que yo jamás podría causar. Parecía que el chico de 222 centímetros también tenía sentimientos, que podían herirse. Al ver que la estaba mirando, ella se rió. Nejire. Estamos aquí con la misión de capturarlo, no de preguntarle si lo llaman feo a menudo o no. Lo señalé con la mano. Es obvio que es feo. Ni siquiera los maullidos pueden arreglarlo. Lo siento. Me dio curiosidad ver quién hace todo detrás de escena, sonrió Nejire. Suspirando, me volví hacia All for One, que se arrastraba por el suelo, aparentemente incapaz de caminar. Después de que desactivé sus habilidades, ya no era una amenaza real. Puedo arreglarlo. Con ese pensamiento, aparecí frente a él y puse mi mano sobre su frente. ¿Matarlo me traería alguna satisfacción por todas las dificultades por las que había pasado? Creía que no. ¿Sería una mejor venganza que se quedara ciego por el resto de su vida en una prisión pacífica? Absolutamente no. Necesitaba estar completamente sano y consciente de su entorno. Con el don de Overhaul, podía sentir cada célula de su cuerpo. El don de All for One no modificaba el cuerpo de nadie. En cambio, almacenaba ciertas células para obtener dones o las quitaba. En cierto sentido, era como un trasplante de órganos. Además, podría obtener la consecuencia celular por la peculiaridad de All for One. Solo para estar seguro, saqué un poco de piel de su cabeza y lo guardé en mi sistema. Necesitaba eso. ¿Qué estás haciendo? All for One se estremeció en cuanto lo toqué. El gigante de aquel hombre ahora se sentía pequeño en comparación a mí, a pesar de que era más grande que All Might. Modifiqué su cuerpo, lo convertí en un desastre sangriento, cambié todas sus células. Luego, el desastre sangriento se transformó nuevamente, formando otro humano. He cambiado tu tamaño para compensar los órganos que faltan. Necesitábamos grasas y proteínas, le dije a lo que ahora parecía ser un hombre de cabello plateado que se hizo más pequeño a 210 metros. Lo habría convertido en una chica, pero Nejire está mirando. Será mejor que lo hagas cuando ella no esté mirando. En cierto sentido, es mejor que matar a un hombre, honestamente. Pero en el caso de All for One, la muerte sería la mejor opción una vez que haya terminado con él. Nejire, ¿por qué no vas y salvas a los niños? Dije, cruzando los dedos y creando otro clon de sombra. Mirándome fijamente, asintió con la cabeza. Está bien. Te llevaré allí, dijo el clon de sombra. All for One parpadeó sorprendido, mirando a Kenshiro. Él podía verlo con sus propios ojos. Se tocó la cara y se dio cuenta de que su piel quemada estaba tan sana, tan suave. ¿Qué hiciste? Preguntó All for One, con el corazón latiendo más rápido. Kenshiro sonrió. He hecho que mi aura invada tus células y luego se inclinó hacia adelante para susurrarle al oído. Y me aseguré de que todos tus dones fueran destruidos, todos para uno. O debería decir, nadie. Nejire estaba en camino con el clon de Kenshiro, mirando constantemente su espalda. No importaba cuántas veces mirara al clon, no podía distinguir entre él y su esposo.
Me pregunto, ¿Kenshiro-san y el clon-san de Kenshiro? Nejire tosió un poco, preparándose para hacer una pregunta. Soy él con todos sus recuerdos y personalidad. Todo lo que me pase lo volverá a experimentar en sus recuerdos. Así que, solo Kenshiro sería suficiente, respondió el clon de Kenshiro. Ya veo, apretó la mirada. ¿Alguna vez usaste esta técnica para tener una cita conmigo o para faltar a la escuela? Muchas chicas se interesan por él. Tengo que tener cuidado si alguna vez decide usar esto, pensó Nejire como cualquier esposa haría. No es que no confiara en Kenshiro. Pero no confiaba en las otras chicas. Él es asquerosamente rico, lo cual era suficiente para que lo atacaran. Y ella quería saber si Kenshiro alguna vez había enviado un clon para salir con ella. Significaba que podía escapar de su radar. El clon se rió como lo haría el verdadero Kenshiro. No es una mala idea. Ja, ja. Riendo sin vida, puso los ojos en blanco. Pero obtuvo su respuesta. Simplemente significaba no. Pensándolo bien, no me gusta sentir que mi clon pasa tiempo contigo mientras disfruto de la experiencia. Es como ver pornografía a través de una realidad virtual, agregó Kenshiro. Prefiero experimentarlo en persona, bueno, eso es lo que prefiere mi yo real. Nejire sonrió y sus mejillas se tornaron ligeramente. El clon la miró de reojo, como si le preguntara si realmente se sentía halagada en un momento en que tienen que salvar niños. Salvemos a los niños ahora, Nejire dejó escapar un grito de emoción, levantando el puño. Ese es el espíritu, respondió el clon. Mientras caminaban por el pasillo, apareció una figura imponente de un hombre de más de 2 metros de altura. Estaba en topless, tenía el pelo puntiagudo y los ojos completamente blancos. Estaba repleto de músculos y su piel parecía estar cubierta de una materia dura que la protegía. No vas a pasar, dijo, aparentemente creciendo en tamaño. Es del mismo tipo que MT. Lady, comentó Nejire, extendiendo sus manos, lista para disparar una onda de choque. El clon de Kenshiro tomó su mano y la bajó. Y tiene muerte cerebral. Los ojos del clon se pusieron rojos por un segundo, haciendo contacto visual con el hombre que crecía. Dejó de crecer y se congeló. Nejire había aprendido acerca de las habilidades que el aura le otorgaba a sus ojos. Una de ellas era mostrar ilusiones a las personas, impidiéndoles mentalmente hacer cosas. El hombre se encogió a su tamaño original y cayó de rodillas. Maestro, lamento no haberlo reconocido. Por favor, perdóneme, dijo el guardia. Lo dejaré pasar por ahora. Ahora, reflexiona sobre tus errores, reflexionó Kenshiro mientras caminaba hacia él y le ponía la mano en la cabeza. El hombre se encogió un poco más, convirtiéndose en un humano de tamaño normal, que seguía llorando. Parecía haberse aflojado sobre su piel que parecía un escudo. Nejire siempre se había preguntado cuántas aplicaciones podía hacer Kenshiro. Siempre había creído que su Kirk era bastante asombroso, permitiéndole volar y ejercer un gran poder destructivo. Sin embargo, frente a Kenshiro, era como una niña pequeña comparada con un gigante. Y lo que es más, él había despertado su Kirk no hacía mucho tiempo. Lo admiro, sinceramente, dijo ella, inclinando la cabeza y sonriendo. Después de dejar al guardia llorando, entraron en una gran sala que parecía ser un laboratorio. Niños y adultos parecían estar descansando fuera del laboratorio. Otro clon de Kenshiro estaba allí de pie, mirándolos sorprendido. No deberías haber venido. Soy más que suficiente para el trabajo, dijo el clon número 1. Por eso estaba el guardia allí, idiota, respondió el segundo clon con tono burlón, señalando detrás de él. Nejire se preguntó de qué lado se pondría Kenshiro cuando se hiciera cargo de su memoria. Dios, tenía tantas ganas de preguntar. Vamos, vino por tu lado. Es tu culpa, tonto, dijo el clon número 1. Como sea, se encogió de hombros el clon número 2. De todos modos, encontré a Radori. Ha perdido su don, pero su condición está bien, dijo el clon número 1. El número 2 le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Buen trabajo. Ambos clones se volvieron hacia Nejire y le dijeron: ahora es tu trabajo llamar al equipo de rescate. Ambos desaparecieron en el aire, convirtiéndose en una nube de humo. Nejire parpadeó 2 veces. Luego cruzó los brazos sobre el pecho, sintiéndose abandonada de repente. Seguramente se quejaría más tarde con Kenshiro sobre cómo pudo hacerle eso 2 veces. Buscó su teléfono y marcó el número que Kenshiro le había dado en caso de emergencia. Era el de All Might.
Cuando contestó, ella le contó todo, desde cómo encontraron la base secreta de los villanos hasta contra quienes pelearon. All Might gritó cuando mencionó All for One. ¿Contra quién peleaste? Todos para uno. Seré sincero, pensé que sería más desafiante. Pero Kenshiro se encargó de él, informó Nejire. Eso no tiene sentido. ¿Tienes algún don que te confunde la mente? Prueba a darte una bofetada, le instó All Might. De todos modos, te he enviado la ubicación en una carta. No llegues tarde. Dicho esto, colgó la llamada. Justo cuando cruzó los brazos, antes de poder llegar a la mitad de su cadena de pensamientos, sintió un mini terremoto. La gente alrededor comenzó a mirarse entre sí. Parecía que ella no era la única que sentía eso. Entró un hombre gigantesco. All Might sonrió al ver a los niños y a los rehenes, que parecían cobrar vida. No os preocupéis. Estoy aquí. Gritó All Might con voz vigorosa. Los que habían estado hospedados aquí, que habían estado tristes, sonrieron felices después de ver a All Might. Ese hombre sin duda tenía un aura que podía hacer que las personas sintieran esperanza. Luego, All Might se acercó a Nejire y le preguntó, ¿dónde está Kenshiro? Te llevaré allí, dijo, volando en dirección a esa habitación. Está bien. Ya no tengo más excusas para explicar por qué soy capaz de cambiar el género y la apariencia de las personas en general. Llámalo el truco de la transformación permanente. Miré a All for One, que parecía estar preguntándose si su vida había sido una mentira. Seguramente he realizado algunas modificaciones escandalosas en su cuerpo, asegurándome de que nunca podrá dañar a ninguna persona. No solo eso, sino que modifiqué su cerebro, haciendo que la parte responsable del miedo estuviera más conectada y la parte responsable de la fuerza de voluntad tuviera menos cables. Pensé en qué clase de malvado era All for One. Desde la otra línea temporal, solo una pequeña acción suya en el anime había matado a innumerables personas. Ya sea ordenándole a ese hombre gigante o peleando casualmente con All Might. Como ya lleva siglos viviendo, Dios sabe a cuántos ha hecho sufrir. Por lo general, dejaría que esos villanos se comportaran como ellos. Pero cuando me di cuenta de lo que Tomura estaba a punto de hacerme, me hizo reflexionar sobre mí mismo. Las cosas que quería hacerme eran horribles. Solo pensar en que otra persona inocente como yo estuviera expuesta a cosas así me hacía sentir mal. Si no los mataba, me aseguraría de dejarlos lisiados. All Might, que llegó tan rápido como pudo, corrió tras Nejire. Desde que escuchó el informe, había tenido dudas. No, había estado lleno de ansiedad. No podía creer lo que escuchaba cuando escuchó que Kenshiro se había hecho cargo de All for One. All Might creía que All for One había usado un don que confundía la mente de Nejire y Kenshiro para tenderles una trampa. Contrariamente a sus expectativas, cuando llegó aquí, encontró un montón de gnomos tirados en el suelo. Pero eso por sí solo no fue suficiente para aclarar sus dudas. Es posible que All for One haya arrojado los cuerpos de los gnomos aquí para hacer que la trampa fuera más realista. Kenshiro Shonen, te salvaré, pensó All Might. Sintió la necesidad de hacer todo lo posible para salvar al hombre que se había casado hace un día. Estaba en la cima de su juventud y debería poder disfrutar. Luego llegó a una habitación muy grande. Kenshiro estaba sentado con los brazos cruzados. Frente a él había una mujer amazónica de rodillas y con las manos en alto. Tenía el pelo blanco y los ojos rojos, y una constitución musculosa. En cierto sentido, se parecía a All for One. Tenía los mismos ojos y el mismo pelo. La única diferencia era un gran bulto alrededor de la zona del pecho. Toshinori murmuró mientras se volvía hacia All Might. Sálvame. ¿Qué pasa? All Might le puso la mano en la cabeza. Sonriendo, Kenshiro se volvió hacia All Might. Sobre la técnica de cambio de apariencia que usé en la USG. Encontré una manera de hacerla permanente. Además, deshabilité todas las peculiaridades de él, las de ella ahora. Espera. All Might conocía la técnica cuando Kenshiro se convirtió en Tomura y este último en el primero. Luego miró a la mujer y se dio cuenta de una cosa. Kenshiro se acercó a la mujer y la tocó. En cuestión de segundos, ella se convirtió en un All for One masculino. Pero él se curó por completo. All Might sintió que su suposición de que Kenshiro estaba mentalmente confundido era errónea. Fue él quien se confundió. Aunque sé que está engañando a All for One al cambiar su apariencia, creo que usó una ilusión en él para convencerlo de que no tiene don.
En cuanto a la curación, podría hacer eso, por lo que podría haberlo curado y luego haber ganado usando una ilusión. All-Might se negó a creer que el don de Kenshiro también pudiera cambiar de género, pero si se basa en cambiar de apariencia, que así sea. Pero si confundía al enemigo, que así sea. Siempre y cuando el mal fuera capturado y se le impidiera causar más daño, que así fuera. Entonces, ¿cuál prefieres? Preguntó Kenshiro con una sonrisa, acariciando la cabeza de All for One, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Prefiero una docena de paracetamol, dijo All-Might. Yo también, asintió Nejire, con una expresión de absoluta confusión en su rostro. Pero sacudió la cabeza y pareció encogerse de hombros. Sálvame, suplicó All for One. Por lo general, All for One no actuaría así ni se derrumbaría. Parecía que, de alguna manera, Kenshiro había alterado el estado mental de All for One para que sintiera miedo. Eso, o podría ser que después de su última pelea, All for One hubiera sufrido daño cerebral y su personalidad hubiera cambiado. Por ahora lo llevarán a la cárcel y salvarán a los niños que están alrededor. Fin del capítulo 80.